Reconocimientos a nuestra Madre Espiritual, Cristo Lisbeth. Gracias a nuestra Salvadora, tenemos derecho a entrar en el reino de Dios, en la mente. Hoy entendemos que la familia es un núcleo de personas compuesto por un padre, una madre y sus hijos. Si falta uno de ellos, no se puede hablar con propiedad sobre la familia. Ahora, si hoy hablamos de la familia espiritual de Dios, se toma el mismo principio basado en Hebreos 11:3. Leamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, su esposa, Cristo Lisbeth, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, la Trinidad espiritual. Esta versión se lee así: y nosotros creemos que Dios creó el universo, sus hijos nacidos del Espíritu, con una sola orden suya, por medio de su esposa. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Una orden es un edicto, un estatuto, una ley. En otras palabras, esa orden suya es su misma esposa, figura de la voz de Dios. Recordemos, se dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es la proyección de la familia espiritual de Dios. El padre engendró a su esposa y la esposa parió a sus hijos. Luego, esos hijos se multiplicaron como las estrellas, las primicias, y como la arena del mar, los jafeitas. Si esa orden es sinónimo de una ley, obviamente es la ley de Dios. Hoy entendemos que representa o personifica a Cristo Lisbeth, la unigénita esposa de Dios, o sea, ella representa la ley espiritual, porque tanto su mente, lugar santísimo, y su cuerpo, el lugar santo, están glorificados. Además, es importante reiterar la frase: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Representa a su mismo cuerpo, a su amada esposa, el Verbo hecho carne, el Cristo inmortal. Ese universo creado es la simiente espiritual de Dios Melquisedec Lisbeth, y él mismo fue creado de lo que no se veía. Ese universo es su simiente espiritual, su nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. No es allá bien lejos en el espacio sideral, en otra galaxia. Leamos Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por su esposa, Cristo Lisbeth, a quien constituyó heredera de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 13 lee: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Veamos lo que significa universo según la sabiduría humana. Es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso y las leyes y constantes físicas que la gobiernan. También se utiliza en sentidos contextuales ligeramente diferentes y alude a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza. Dios Melquisedec Lisbeth no necesita relacionarse con el aire, con las estrellas, con el sol o la luna, hablando de la astronomía, ciencia que estudia los cuerpos celestiales del universo, planetas y sus satélites. Dios desea, y así lo ha hecho, relacionarse con su creación espiritual, sus amados hijos. Es una generación humana selecta, no es toda la especie humana. Oseas 1:10, Isaías 52:6. Recordemos, esa simiente o descendencia estuvo en promesa mucho tiempo. Pasaron generaciones antes de su cumplimiento espiritual. Ese pueblo sería grande y fuerte porque sería bendecido y se multiplicaría en una era donde nacería una nación en un día. Y ese día fue cuando fuimos engendrados por Dios Madre, Cristo Lisbeth. No en balde se profetizó el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, versículos 2 y 3. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida
en la tierra. Hay que honrar a nuestros padres espirituales para que nos vaya bien, o sea, amando al hermano mayor. Y así tendremos vida eterna sobre la tierra. Pero notemos algo, quien honra al padre y a la madre es el hijo, no la esposa por estar junto al esposo y viceversa. Al llevarse a cabo esa honra es cuando tiene como resultado esa promesa de la vida eterna. Tanto el padre y la madre tienen hijos, y esos hijos son los cumplidores de ese mandamiento. No dice el padre y la madre deben honrar al hijo, sino el hijo debe honrar a sus padres. En otras palabras, ese mundo espiritual fue hecho por medio de la palabra hecha carne. Pareciera ser una contradicción expresar que ese mundo espiritual fue hecho por la palabra hecha carne. Si esa palabra fue hecha carne, entonces es una persona, porque solo una persona se viste de carne. Leamos Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio ya existía la palabra, la esposa, y aquella que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es el origen de la familia espiritual. Ella estaba en el principio con Dios. Aquí vemos al Padre y a la Madre espiritual, pero falta el Hijo. Veamos estos versos en Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes la recibieron y creyeron en ella, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquí se completa la Trinidad espiritual de Dios Melquisedec Lisbeth. Veamos el verso 14. Aquella que es la palabra se hizo hombre. Cristo Lisbeth nació de padres terrenales y vive entre nosotros. Dios anda y habita en medio nuestro. Y hemos visto su gloria. Es inmortal. La gloria que recibió del Padre Melquisedec por ser su esposa única, abundante en amor y verdad. Solo en Rey de Salem podemos hablar con propiedad de la familia de Dios. Hasta la manifestación de la segunda venida de Cristo, leamos en Efesios 2, 19 y 20. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo Lisbeth misma la piedra más importante de la construcción. Continuando sobre el tema el verdadero sacrificio de Cristo, hoy en su parte 11 daremos continuidad al punto número 3. Ese sacrificio de Cristo es para siempre. La misma naturaleza divina de Dios Melquisedec Lisbeth es eterna, por lo cual sus promesas son eternas, para siempre. Veamos estos ejemplos donde Dios fija todo para la eternidad. Todo es eterno, comenzando con Él, como dos en uno. Además, veamos estos puntos sobre la eternidad de Dios. Número 1, su misericordia. Número 2, su trono. Número 3, su justicia. Número 4, su nombre. Número 5, su memoria. Número 6, su reino. Número 7, su amor. Número 8, su pacto. Número 9, sus caminos. Número 10, su salvación. Número 11, su herencia. Número 12, y su evangelio. Si Dios Melquisedec Lisbeth hace las cosas a perpetuidad, entonces había un proyecto divino de perpetuar la inmortalidad de su esposa Cristo Lisbeth. Por eso su sacrificio garantizaría esa promesa. Leamos Hebreos 9:26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma para quitar el pecado. Veamos esta versión.
Pero ella vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí misma para acabar así con el pecado. Veamos esta versión. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir, anular o quitar el pecado por el sacrificio de sí misma. En todas las versiones se enfatiza, su sacrificio se haría para siempre, una vez por todas. Veamos Hebreos 10:12. Pero Cristo Lisbeth, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Queda más claro aún en esta versión. Pero Cristo, Lisbeth, ofreció un solo sacrificio por los pecados que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios Melquisedec. En otras palabras, lo hecho por nuestra madre Cristo Lisbeth es suficiente. Bastó para cumplir el propósito divino de ver su objetivo trazado a la perfección. Dios Melquisedec Lisbeth, en su predeterminado consejo, ya sabían lo que ocurriría al final de los tiempos. Ya se había preparado un sacrificio, no de animales, no de personas inocentes, sino de su esposa. Y no quedaría en vano. Su pueblo, salvo por ese sacrificio, participaría de los beneficios por haber vencido la mente carnal. Hemos sido convidados a este glorioso evento. Como ya se ha explicado antes, ese sacrificio es comparado, es figura al sacrificio ofrecido por los sacerdotes que ofrecían a Dios. Hoy, ese sacerdote es Cristo Lisbeth, voluntariamente ofrecida como cordero sin mancha y sin contaminación, y su sacrificio, no físico, sino en su mente, ha bastado para agradar al Padre, presentándonos luego a nosotros como ofrenda limpia y pura. Por eso tenemos inmortalidad. Hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, pero no de padres terrenales, sino de nuestros padres espirituales. Por morir a la mente carnal, nosotros los hijos dignificamos a Cristo Lisbeth. En otras palabras, le damos honra, le engrandecemos porque su sacrificio no ha sido en vano. Somos beneficiarios directos por ser su simiente espiritual. Basados en Hebreos 9:26, hoy veremos el punto número 4. Quitó de en medio el pecado. Recordemos, hemos desarrollado extensamente estos puntos. Número 1, hemos visto quién es el Cordero para el sacrificio espiritual, es la esposa de Dios, Cristo Lisbeth. Número 2, vimos que ella se ofreció en sacrificio en la mente una vez. Número 3, ese sacrificio fue para siempre. Y finalmente, abordaremos y daremos inicio al cuarto punto, su sacrificio quitó el pecado. Esa palabra pecado ha sido tan mal interpretada por la teología, aprovechándose así de la ingenuidad de las personas. Por eso hoy la humanidad sufre las consecuencias de la mala interpretación bíblica. Ya hemos dicho, la única autorizada para interpretar la Biblia es la esposa de Dios, más nadie. Hablando sobre pecado, los católicos han sido tan osados en clasificar los pecados en 7. Les llaman los 7 pecados capitales y son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Según el Catecismo Católico, estos pecados capitales generan otros pecados. Pero el colmo fue la de un monje católico africano. Este catalogó no en 7 los pecados principales, sino en 8, y los dividió en 2 categorías. 4 vicios hacia el deseo de posesión. 1. Gula y ebriedad. 2. Avaricia, amor hacia el oro. 3. Lujuria. 4. Vanagloria. 4 vicios irascibles que, al contrario de los concupiscibles, no son deseos sino carencias, privaciones, frustraciones. Número 1. La ira, cólera irreflexiva, crueldad, violencia. 2. Tristeza. 3.
pereza, depresión profunda, desesperanza. 4. Orgullo. Si hacemos un poco de historia, en el siglo VI, el Papa romano Gregorio Magno confeccionó una lista propia definida con distinto orden, reduciendo los vicios a 7. Consideró que la tristeza era una forma de pereza. Tomás de Aquino respetó esa misma lista, pero con otro orden. El poeta Dante Alighieri utilizó el mismo orden del Papa Gregorio Magno en El Purgatorio, la segunda parte del poema La Divina Comedia. La teología de la Divina Comedia casi ha sido la mejor fuente conocida desde el Renacimiento, siglo XV y siglo XVI. Muchas interpretaciones y versiones posteriores, especialmente derivaciones conservadoras del protestantismo y del movimiento cristiano pentecostal, han postulado temibles consecuencias para aquellos que cometen estos pecados, como un tormento eterno en el infierno, en vez de la posible absolución a través de la penitencia en el purgatorio. Como vemos, se la han pasado jugando a la iglesia, porque ese tormento eterno y el infierno no existen como un lugar físico, ni en el más allá ni en el más acá. Un hombre o mujer sin conocer el evangelio eterno, el accionar de su mente carnal lo atormenta con mala conciencia. Y ese infierno es su propia mente diabólica. Esos pensamientos adámicos figura del gobierno carnal del hermano mayor, el diablo o Satanás. Pero se aclara, todo está en la mente del hombre, no fuera de él. Por otro lado, el hombre natural, animal, sin este conocimiento se atreve a perdonar pecados para justificarse ellos mismos. Todo porque han juzgado las cosas antes del tiempo de la aparición de la segunda venida de Cristo Lispet. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor Cristo Lispet, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, mentes no alumbradas, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Y qué es lo que nos ha aclarado nuestra Madre Espiritual respecto al pecado? Sencillo. Pecado es no creer en la esposa de Dios, Cristo Lispet. No tenemos que irnos a la era del oscurantismo, ni al Renacimiento, ni a las cruzadas para saber qué es pecado. Según el más alto conocimiento divino, estamos hablando de la interpretación pura de la autora de la vida, Cristo Lispet. No apreciar, no valorar, tomar de menos o en poco su aparición pública en este tiempo se constituye en pecado, porque ella es la personificación de la ley. Ella ha escrito la ley espiritual en nuestras mentes. Leamos Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En el tiempo de Pablo, la ley estaba representada en Cristo María. Hasta que ella no apareció físicamente, no había pecado en su era. Recordemos, pecado es errar al blanco. Al no aceptar su mensaje y a su persona, se pecaba. Ahora, en este tiempo del fin, es de la misma manera con Cristo Lispet. Cuando el Cristo aparece y nos dice los mandamientos del reino de Dios y no los cumplimos, cometemos pecado. Ahora, pecado para la religión es una palabra, una acción que va en contra de la voluntad de Dios. Ese concepto es de ellos, no de Dios Melquisedec de Lispet. Se aclara, la religión ha definido qué es pecado para ellos, sin tomar en cuenta su real significado. Y es entendible porque ellos no conocen a Dios. Han oído hablar de Dios, eso es muy diferente. Se reitera, se hace énfasis, pecado es errar, no creer en la enviada de Dios en medio de los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que amemos y creamos en su esposa Cristo Lispet. Leamos Efesios capítulo 1, versos 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, amar a su esposa, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, si pecado es no creer en la esposa de Dios, ¿qué son las borracheras, el adulterio, la fornicación, la envidia y cosas semejantes a estas? Son obras de la carne. Esa es la personalidad del hermano mayor, el diablo, Satanás. Y el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Recordemos, el reino de Dios no queda en el cielo, en la atmósfera, sino en la mente espiritual de los que creemos en Cristo Lisbeth. El reino está en la mente limpia, producto del sacrificio de Cristo Lisbeth. Por lo tanto, no creer en ese sacrificio y no apreciar que Dios se haya tomado el tiempo de prepararle cuerpo en medio nuestro es tomar en poco la segunda venida. Eso es pecado. Se profetizó poner fin al pecado mediante el espíritu de vida, símbolo de la sangre de Cristo. Ya se ha dicho en esta serie de temas lo siguiente: el Cristo histórico, Cristo María, no quitó el pecado de nadie, porque fue asesinada injustamente. Además, Dios nunca ha tratado con la humanidad en general, solo con su pueblo selecto. Igual pasa ahora, solo nosotros servimos al Dios vivo. Hoy se aclara el tipo de muerte sufrido por Cristo Lisbeth. Ella murió a su mente carnal y se inmortalizó. Haciendo nosotros lo mismo, obtenemos también la vida eterna. Por lo tanto, el objetivo del ministerio Rey de Salem es presentarle a la humanidad la segunda venida de Cristo, quien personifica la misma ley de Dios. Todo aquel que no conoce este mensaje ni ha oído hablar de ella está sin pecado. No así las vírgenes insensatas, ellas sí están en pecado, porque estando en medio nuestro no se sometieron a Cristo Lisbeth y salieron huyendo por la limpieza y el orden traído en su ministerio como el Cristo del siglo XXI. Esos son los suyos que no la recibieron. En ellos reina la muerte física al no recibir la inmortalidad. Prefirieron mejor los deleites temporales de su carne. A eso vino Cristo, a quitar el pecado. Zacarías 3:9, Hebreos 9:14 y 15. Dios Padre amó tanto a su mundo, a sus hijos, que envió a su esposa unigénita para que todo aquel que cree en ella tenga vida eterna, inmortalidad. Pero hay una situación: todo aquel que blasfeme contra la Espíritu Santa no tiene perdón. Lo delicado de este asunto es que el Espíritu Santo, como lo conoce el sistema religioso, es la esposa de Dios, la Espíritu Santa. Por eso, en esta etapa del fin de los tiempos, claramente se ha dicho: el Cristo postrero o el Cristo inmortal es una mujer, y siempre ha sido una mujer. Por eso, blasfemar contra ella es mortal. Ese pecado original del que tanto habla la teología tradicional ha tenido en vilo al mundo. Según ellos, ahí se manchó toda la humanidad como consecuencia de la caída del primer hombre, Adán, acto efectuado en el jardín del Edén. Por eso, la segunda venida de Cristo al corazón de la tierra, en la mente de los hombres, es tan fundamental porque además de explicar las figuras para la correcta interpretación de las Escrituras, desnuda las intenciones de los hombres malos y perversos. Para el caso, el jardín del Edén es la proyección de la mente de los hijos de Dios. Y como se ha dicho antes, Adán no existió como ser humano. Es una figura de la mente desobediente que niega a Dios después de haberles escuchado. Por lo tanto, si Adán jamás existió, el hombre natural, animal, creado del polvo de la tierra, representa el error que cometieron las vírgenes insensatas al no aceptar a la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, iniciando su ministerio una vez Dios Padre se sentó en la mente de ella. Ese es el pecado válido en este tiempo.
Lo descrito en Génesis del pecado de Adán es una profecía cumplida en la segunda venida de Cristo. No es el pecado que ha pensado la humanidad que cometió por Adán allá en un jardín bien lindo y lleno de flores y árboles. Ese jardín está en la mente, y si ahí se visualizó proféticamente al hombre viviendo en paz y armonía con Dios, eso solo ha ocurrido ahora cuando la creación espiritual, la familia de Dios, acepta el sacrificio del Cristo inmortal. La otra, la mente carnal, Adán, es figura de los hijos rebeldes e insensatos opositores al orden establecido por Dios como dos en uno. ¿Cuál orden? Cabeza y cuerpo, hombre y mujer, vidas ordenadas, sometidas y hacedores del bien, criando a sus hijos correctamente. El desorden mundial imperante es por desconocer esta verdad. Actualmente hay un irrespeto al orden natural, por eso Dios los entregó a la inmundicia, deshonrando así sus propios cuerpos, y los entregó a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural de sus mujeres, y aún los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia hombres con hombres. No tomaron en cuenta a Dios Melquisedec Isbet, son desobedientes a los padres espirituales. Ese es el Adán proyectado en el jardín, o sea, la mente carnal. Dios conoce todo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado y lo que está por pasar. Él sabe todo. ¿Quién le instruirá? Lo que sí está claro es, el primer Cristo no fue a la cruz para perdonar los pecados, porque ella los perdonó antes de ser asesinada en la cruz. Veamos la evidencia. Leamos Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Verso 6. Pues para que sepáis que la hija del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Claro está, a Cristo María no la mataron para perdón de pecado, sino por envidia de sus enemigos judíos. Al igual que hoy en día, muchos hombres son envidiosos de Cristo Lisbeth y harían cualquier cosa para destruirla. Descaradamente a Cristo María la asesinaron. Así que esa farsa de hacer creer al mundo que el Mesías vino a salvar al mundo de sus pecados se ha caído al piso. ¿Cómo salvaría a ese mundo si ese mundo no creyó en ella? Eso no tiene lógica. Hoy, gracias a Cristo Lisbeth, sabemos la verdad del Evangelio eterno que se había mantenido oculto por tiempos y edades. Amada Madre y Dios, la única que juzga y saca a la luz las cosas ocultas en medio nuestro. Solo tú conoces las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Ante ti no son ocultos los tiempos. Tú eres Dios, y ante ti no hay nada encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Melquisedec Lisbeth, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Amén. Aleluya.